Buenas tardes a los que están. Aquí tengo la lista que me pasó Ada con los alumnos que están inscriptos en esta materia, que supongo yo que se irán agregando a medida que vaya transcurriendo la clase. No obstante, nosotros vamos a empezar. La materia que nos toca es una de las materias más interesantes de las 18 materias que componen la licenciatura. Esta materia se llama la doctrina del Espíritu Santo. Está dentro de los que en los planes de estudio de todos los institutos bíblicos, facultades bíblicas y seminarios del mundo se llaman teología sistemática. A cualquier facultad bíblica, universidad y seminario que ustedes se metan en los programas van a ver que hay un grupo de materias que se llaman teología sistemática. Algunos tienen hasta 10 teologías sistemáticas. Nosotros en esta carrera creo que tenemos 4 o 5 teologías sistemáticas, y esta es una de esas teologías sistemáticas, la doctrina del Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo se llama técnicamente neumatología. Neuma, antes se escribía con P, cuando yo era joven, pero ahora ya no se escribe más con P. Como se escribía, ¿se acuerdan? Psicología también con P, psicología. Bueno, antes se escribía neumatología también con P al principio, ahora se escribe directamente neumatología. Neuma, ustedes ya saben que es una palabra que significa aire y también significa espíritu. Entonces, esta palabra neumatología es estudio del espíritu. En nuestro caso, estudio del Espíritu Santo. Esta es la materia que nos va a tener ocupados, por lo que puedo ver en la lista que me pasó Ada, 5 clases. Nos va a tener ocupadas 5 clases, esta es la primera, y vamos a estudiar cosas muy interesantes, como por ejemplo, todo lo relacionado con el funcionamiento de la iglesia. El funcionamiento. Ustedes saben primero cómo enseño yo, ¿no? No me ajusto a la letra del material escrito, porque ustedes lo tienen y lo pueden leer. Yo creo que en 1 o 2 días se lee todo el material escrito que está acá. Pero siempre trato de aportarles algo más para darles un fundamento teológico y un fundamento práctico. Ustedes saben que las funciones, la Biblia lo ve a Dios cumpliendo funciones. Y la Biblia, si queremos figurarlo de alguna manera, ve al Padre sentado en el trono, como lo vio Esteban antes de ser apedreado, ve al Hijo a la diestra del Padre, en el idioma original es parado a la diestra del Padre, y el Espíritu Santo es quien opera en la iglesia. Por eso es tan importante, porque el que opera en la iglesia, el que opera en nosotros, el que clama con gemidos indecibles desde nuestro interior al trono del Padre, es el Espíritu Santo. Ahora, si nosotros lo vemos de esa manera, pareciera que somos politeístas. Buscaba la palabra politeísta. Y realmente ese es un problema. Pero primero vamos a explicar algunas de las cosas interesantes que vamos a ver. Hoy vamos a ver la clase más aburrida de todas. La clase más aburrida de todas, que es la historia, los aspectos históricos. Bienvenidos, chicos. Recuerdo el hermoso cuadro que tienen ahí atrás. Bueno,
la clase más aburrida es esta, que es la historia del Espíritu Santo. Pero la necesitamos dar por una cuestión muy simple, para no convertirnos en politeístas, porque eso es lo que pasó a lo largo de la historia, y ahora lo vamos a ver porque es la clase de hoy. No obstante, es muy interesante y muy importante estudiar la obra del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que vamos a ver, probablemente ya la clase que viene, es cómo opera el Espíritu Santo en el creyente. Y después vamos a dedicar un par de clases para ver cómo opera el Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, eso para mi criterio es lo más importante de esta materia. Ver el Espíritu Santo en nosotros, principalmente porque el domingo próximo es, según el calendario bíblico, es el día de Pentecostés. Entonces, venimos contando desde el día de primicias, venimos contando las 7 semanas más un día, y se cumple el domingo que viene. El domingo que viene es día de Pentecostés. Entonces, tiene mucha importancia el día de Pentecostés, porque es el día donde Dios dio las tablas de la ley en el monte Sinaí, ese día de Pentecostés. Todos dicen, es el día que Dios dio el Espíritu Santo. No. El día de Pentecostés lo que pasa es que los que no han leído toda la Biblia piensan que la Biblia empieza en Mateo, ¿viste? Pero la Biblia empieza en Génesis. Entonces, si la Biblia empieza en Génesis, vamos a ver de dónde sale el Pentecostés. ¿Cuál fue el primer Pentecostés que conoce la humanidad? Y fue después de la salida de la tierra de Egipto, cuando llegaron al pie del monte Sinaí, tuvieron un par de días de preparación y Dios les dio el pacto. O sea, el pacto, y no solamente le dio el pacto, sino que le dio un documento. Para nosotros sería un documento, para nosotros estaría escrito en papel, ¿ven? Como esta lista de asistencia de ustedes, estaría un documento escrito en papel, como una escritura traslativa de dominio de una escribanía, por ejemplo, pero en aquel momento el documento estuvo escrito en tablas de piedra por el dedo de Dios. Eso dice la escritura, que fueron escritos esos mandamientos en tablas de piedra por el dedo de Dios. Entonces, ¿por qué todos cuando hablamos de Pentecostés miran Hechos capítulo 2, que fue cuando descendió el Espíritu Santo sobre los 120 que eran discípulos de Jesucristo y los llenó con el Espíritu Santo, hablaban en otros idiomas, según la gente que había en ese lugar, etc. Si no entendemos el primer Pentecostés, no vamos a entender la obra del Espíritu Santo. Por eso yo hablo de la obra del Espíritu Santo en forma personal y en forma colectiva. En forma personal es en cada uno de nosotros. Y en forma colectiva es en relación con el pueblo de Dios, con la iglesia. Acuérdense que la palabra que se traduce como iglesia no aparece por primera vez en el Nuevo Testamento, sino justamente aparece allí en Éxodo. Es la primera vez que aparece esa palabra que se traduce como iglesia, que en hebreo es Kehilá, Kehilá, K-E-H-I-L-A, Kehilá. Que después, en la Septuaginta, unos 300 años antes de Cristo, cuando se traduce el Antiguo Testamento al griego, la Biblia Septuaginta, la de los 70, que se traduce en Alejandría, se le llama en el griego eclesía, con K, eclesía, y que cuando don Casiodoro de Reina traduce la Biblia al castellano y Cipriano de Valera la revisa, esa palabra, tanto que Gilá en hebreo como eclesía en griego, se traduce como iglesia. La más correcta traducción sería congregación. Si queremos ser literalistas, tendríamos que traducir ambas palabras, tanto que Gilá en hebreo como eclesía en el griego, como congregación.
Entonces, la obra del Espíritu Santo en nosotros individualmente y en la congregación de Dios. He dicho cosas muy importantes en relación con nuestra fe, en relación con la teología, cosas muy importantes. Entonces, vamos a empezar por el principio, y el principio es definir algo que define el pacto de Dios allí en Deuteronomio y que repite Jesucristo en el libro de Marcos, en el Evangelio según San Marcos. No obstante, como para dejar cerrado el tema de el Pentecostés, para que a ustedes les quede claro que el Pentecostés no nos remite exclusivamente a Hechos capítulo 2, sino que nos remite principalmente a ese primer Pentecostés que fue al pie del monte Sinaí. ¿Por qué nos remite ahí? Porque la palabra Nuevo Testamento en nuestras Biblias es una pésima traducción de lo que sería la renovación del testamento, si ustedes quieren usar la palabra testamento. Otros usan la palabra pacto, en lugar de testamento usan la palabra pacto, otros usan la palabra convenio. Entonces, es la renovación del pacto, la renovación del convenio, y la renovación del testamento suena medio feo, ¿viste? Eligieron los traductores la más fea, porque testamento habla de que se murió alguno, es la verdad. Eso es lo que significa. Alguien se murió y se busca en la escribanía el testamento del fallecido, lo que se llama jurídicamente el causaviente, el testamento del causaviente, a ver qué le dejó a cada uno de los herederos. Está medio dramático ese. Está más lindo que nuestro Dios es un Dios vivo y hizo un pacto con su congregación. Entonces, miren qué pasó en aquel día de Pentecostés al pie del monte Sinaí. Hubo fuego, dice, después leanlo porque es apasionante leer bastante seguido esa historia del pacto. Hubo fuego, el monte Sinaí dice que ardía como fuego, hubo sonidos, hubo sonidos y la voz de Dios, el hablar, la palabra, la voz, y hubo adoración del becerro de oro, lo que produjo la muerte de 3.000 personas. Si ustedes van a la renovación de ese pacto, del mismo pacto, renovado en Hechos capítulo 2, van a encontrar los mismos elementos. Las lenguas de fuego repartidas, ahí tienen el fuego, van a encontrar el sonido, el estruendo, que se menciona en el primer pacto, que iba creciendo, dice. A mí me impresiona mucho leer eso. Entonces van a encontrar el sonido como de un viento recio, ¿vieron? Van a encontrar la voz, el hablar la palabra, en que cada uno de los más de 70 idiomas que había en ese momento en Jerusalén, lo escuchaban hablar en su propio idioma. Y van a encontrar la predicación de Pedro en el mismo capítulo 2, donde 3.000 personas recibieron el Evangelio y fueron bautizados ese día, 3.000 personas, la misma cantidad que fueron muertos por adorar el becerro de oro. ¿Se dan cuenta la similitud? Entonces es la renovación del pacto. Aquellos que fueron muertos por adorar el becerro de oro, ahora son salvos por la renovación del pacto, con una diferencia, que el pueblo de Israel rechazó la presencia de Dios en el pueblo, dijo, no nos hables más, que Dios te hable a ti, le dijeron a Moisés, y tú háblanos a nosotros. Rechazaron la presencia. Y Dios dijo, a partir de ahora saquen el tabernáculo del campamento, pónganlo afuera, y yo no voy a estar más con ustedes, no voy a marchar más con ustedes, mi ángel va a ir delante de ustedes. El ángel de Yahweh sabemos que es una cristofanía, es la figura de Jesucristo,
Y en el Nuevo Testamento, ese día glorioso del Pentecostés del año 30, eh, el Espíritu Santo ya no habitó en un tabernáculo, sino que transformó a la iglesia en un templo formado por piedras vivas. Hoy el tabernáculo es la iglesia. Y no solamente la iglesia es un tabernáculo, sino que cada uno de nosotros es un tabernáculo. Acuérdense cuando el apóstol Pablo dice que no se unan con una prostituta, o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo. ¿Vieron? Entonces, nosotros somos el tabernáculo en el que habita el Señor, y la iglesia es el templo, el tabernáculo, el templo hecho por piedras vivas. Le estoy tirando por la cabeza 2 años de teología que aprendieron hasta ahora, se las estoy resumiendo. Pero ustedes ya saben que conmigo es bastante exigente el uso de la cabeza. Yo les meto el resumen de toda la Biblia en 1 hora, pero ya en 3er año tienen que estar capacitados como para eso. Si no, no aprendimos nada. Entonces, ahí tienen la renovación del pacto en ese día de Pentecostés del Nuevo Testamento. ¿Por qué les menciono esto? Para que no tengamos confusión en cuanto a la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. El pacto fue escrito en 2 tablas de piedra. Y ahora el pacto está escrito en 2 cosas, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y daré mi pacto en vuestra mente, es la promesa para Hechos capítulo 2, está en Ezequiel 2 veces y una en Jeremías 31 del 31 al 33. Daré mi pacto en vuestra mente y lo escribiré en vuestro corazón. Pondré mi espíritu en vosotros y daré mi pacto en su mente y lo escribiré en su corazón. Entonces miren cuál es la obra del Espíritu Santo. Dar el pacto de Dios, el convenio de Dios en nuestra mente y escribirlo en nuestro corazón en lugar de 2 tablas de piedra. Ahora está en nuestra mente, en nuestro corazón, el Espíritu Santo habita en nosotros como tabernáculo, lo que hace factible para nosotros cumplir el pacto, nuestra parte que corresponde al pacto. Porque tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros. Miren la diferencia sustancial, ¿no? El pueblo de Israel rechazando la presencia de Dios, y ahora en el Nuevo Testamento la presencia de Dios habita en nosotros y escribe el pacto de Dios en nuestra mente, lo da en nuestra mente, lo escribe en nuestro corazón, para que seamos su quejilá, su pueblo, su congregación, su iglesia. Y ahora con el Espíritu Santo en nuestro corazón podemos caminar en ese pacto. Esto es el resumen de lo que es el Evangelio. Esto es el Evangelio. El Evangelio no es pararse arriba de un cajoncito y con un megáfono y gritar en la plaza. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. El Evangelio es este. ¿Cuál es la buena noticia? Evangelio es buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El reino de los cielos se ha acercado. Es lo que predicaba Jesucristo. Arrepentíos. El reino de los cielos se ha acercado, así que arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Dios se ha acercado a nosotros y renueva su pacto con cada uno de nosotros en Jesucristo y nos llena de su Santo Espíritu. Miren qué introducción les estoy dando para esta materia. Espero que si no lo pudieron internalizar, porque es demasiada información, estoy grabando esta clase, después la voy a subir por si ustedes quieren volver a repasar, aunque sea esta parte, aunque tal vez la haga tan complicada toda la materia. La otra cosa que les quiero decir, antes de arrancar con la materia, no arranqué, estoy introduciendo nomás, es que yo les decía, no podemos ser politeístas. ¿Qué quiere decir politeísta? Poli es un amigo mío. Poli quiere decir muchos. Y teos quiere decir Dios. Entonces el politeísmo es
la adoración de Dios, de muchos dioses. Entonces usted dice, nosotros no somos politeístas, somos monoteístas, mentirosos. Los que dicen eso y no lo estudiaron y no lo realmente analizaron a la luz de la Escritura, están incurriendo en una falsedad hacia sí mismo. Porque si yo creo que hay tres dioses, soy politeísta. ¿No? Me parece que si yo digo, hay tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son Dios, son ambos. ¿Seremos politeístas? Después queremos convertir a los judíos. Un judío es monoteísta por naturaleza porque toda la Biblia le enseñó a no ser idólatras y a creer en un solo Dios. Y nosotros a veces estamos medio con una pata metida en el politeísmo y creemos que hay tres dioses. Pero no, pero los tres son uno. ¿Cómo los tres son uno? De ustedes tengan hijos chiquitos, muéstrenle tres elementos, lo que ustedes quieran, tres lapiceras, tres cucharas de la cocina, tres tenedores, y digan, o tres platos, y digan, ve, estos tres son tres, pero son uno. Tu hijo te va a mirar y va a decir, ¿qué le pasó a mi viejo? Se golpeó la cabeza con algo ¿viste? Entonces, como que tres son uno. Entonces, usted dice, no, pero yo baso esa teología en algunos textos del Nuevo Testamento que hablan de que los tres son uno. Bueno, ustedes ya que están en tercer año de la carrera, pueden investigar hacia atrás, pueden ir a los manuscritos a ver si esos textos decían lo mismo en los manuscritos originales. Los manuscritos que se encontraron en las cuevas de Qumran, en los originales. O no fue que la Iglesia romana modificó algunas partes y no tuvieron la inteligencia de modificar todas, por eso dejaron la mayoría sin modificar, entonces no pueden ni siquiera sostener las cosas que inventaron. Pero vamos a hacer un ejercicio de racionalidad. Vamos a decir que si son tres es politeísmo. Entonces algunos dicen, no, pero no son tres, son nada más que dos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que mi espíritu soy yo. Entonces por lo menos ya llegaron a una conclusión de que mi espíritu soy yo mismo. O sea, ¿cuál es el espíritu de Horacio? El que les está hablando a ustedes ahora. ¿Y cómo lo separo de Horacio al espíritu de Horacio? Tengo un problema, ¿no? Si lo quiero separar. Dice, no, está Horacio y allá, ¿ves? En la otra sala de la cabañita, esta donde estamos transmitiendo, que está la hada dando clase, y mi espíritu está con ella. Eso es poesía. Porque la verdad es que mi espíritu está acá hablando con ustedes. Sí, ay, mi espíritu está con vos, hadita, porque te amo tanto. Entonces mi espíritu está conmigo. Un verso poético para que, como las mujeres son románticas, se enamoren más de mí. Pero la verdad es que mi espíritu está acá conmigo, estoy hablando con ustedes. Entonces, después vamos a estudiar cómo Dios envía su espíritu, o sus 7 espíritus en algún lado de la Biblia, o su 1.000.000 de espíritus completos en cada uno de los millones que son creyentes y que el Espíritu Santo habita en ellos. Ahí está la omnipotencia y algunas cosas que vamos a estudiar. Pero lo concreto es, no creemos un nuevo Dios, no creemos un tercer Dios, porque si creamos un tercer Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, podríamos hablar de que la Biblia habla de los 7 espíritus de Dios. ¿Sí? Entonces tendríamos que decir Padre, Hijo y 7 espíritus de Dios. Y es bíblico. Entonces, lo primero que estamos haciendo es tratar de razonar. Porque yo les voy a decir una cosa. La mejor manera de interpretar las Sagradas Escrituras es como lo haría un niño. ¿Cómo lo haría un niño? Cuando lees la primera imagen que te viene, el primer pensamiento, el primer razonamiento, el primer entendimiento que te viene, generalmente es el más correcto. Y lo rebuscado generalmente es lo que ha producido divisiones en la iglesia. Entonces algunos dicen, sí, entiendo, el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, perfecto. Entonces nos convertimos en biteístas. ¿Será la palabra biteísta? Padre e Hijo. Bueno, ya adelantamos bastante, ya no somos poli, no tenemos 3 dioses, ahora tenemos 2.
me van siguiendo? Y eso que hoy muchos creyentes están en esa lucha interna, porque han creído de una manera y cuando buscan en la Biblia se dan cuenta que la Escritura enseña otra cosa, entonces se resisten a esto. Entonces, yo no quiero hablar de la teología de la Trinidad, porque ni siquiera está en la Biblia la teología de la Trinidad, pero podría explicarles. Yo tengo estudios subidos en internet donde uno se llama ¿Quién es Jesucristo? Entonces en un par de horas les explico quién es Jesucristo. No es cristología esto, sino neumatología, así que vamos a seguir con el Espíritu Santo. A nosotros nos parece que es muy simple a veces, porque es una cuestión dogmática, es una cuestión de fe, pero en realidad lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad es que desde el principio tuvieron confusión con esto. Es la clase de hoy. Desde el principio no tuvieron esta idea clara y entonces aparecieron diferentes escuelas teológicas. Entonces uno dice, no, pero esa gente era más inteligente que yo, 50 veces más inteligente que yo. Y más inteligente, 50 veces más inteligente que todos nosotros juntos. Y estudiaban la Biblia con total sinceridad como nosotros y trataban de escudriñar lo que Dios decía a través de su palabra, igual que lo hacemos nosotros. Entonces no digamos que Montano, por ejemplo, fue un hereje. Que la iglesia romana después lo tildó de hereje y algunos los mató por herejes, no es que eran herejes, que estaban buscando la revelación de la palabra de Dios. Bien, antes de ir ahí, con relación a este tema que les estoy hablando, del monoteísmo, ¿en qué se basa nuestra fe monoteísta? A ver, ¿quién encuentra Deuteronomio, capítulo 6, del 4 al 9? Deuteronomio, capítulo 6, del 4 al 9. Lo tengo, Horacio. Por favor, ¿me lo podés leer? 6, del 4 al 9. Dice, oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Se complicó ahí, chicos, ¿eh? Ahí se complicó. Se complicó porque no solamente está estableciendo la base de nuestra fe en Dios, como un solo Dios, sino que dice, y esto se lo vas a tener que enseñar a tus hijos, y a los hijos de tus hijos, y lo vas a tener que escribir en tu mano, y lo vas a tener que poner en los postes de la puerta de tu casa, porque este es el fundamento de nuestra fe en Dios. Oye Israel, Yahweh tu Dios, Yahweh uno es, o Jehová tu Dios, Jehová uno es, o en el idioma, realmente el nombre de Dios es Yud Hei Bat Hei, 4 letras, en hebreo. No sabemos si la traducción de Jehová está bien, no sabemos si la traducción de Yahweh está bien. No, hay uno ahí que anda diciendo de otra manera, no importa, o con B corta, Yahvé. No interesa, lo interesa es el nombre que Dios le reveló a Moisés. Son 4 letras en hebreo, una es la Yud, otra la G, otra es la Vav y otra la G. Ahí está el nombre revelado. Lo demás es estudio. Han estudiado y han llegado a la conclusión de que la correcta pronunciación podría ser. Nosotros como académicos, porque esto no es una iglesia, ¿vieron? Esto no es una iglesia, esto es una facultad bíblica. Entonces somos académicos, investigamos, cuestionamos todo y analizamos y escudriñamos. Entonces, lo único que sabemos es que el nombre de Dios tiene 4 letras, en hebreo, ni siquiera en castellano. La Yud, la G, la Vav y la G. Entonces, algunos traducen como leyó Soledad recién, Yahweh, otros como la Reina Valera del 60, Jehová,
otros como algunos que dicen Yahvé con V corta, hablando de un hebreo antiguo a uno moderno. No es nuestro tema, pero lo concreto que sí es nuestro tema es que Dios es uno. No hay biteísmo, no hay biteísmo, no son dos. No hay triteísmo, no son tres. Dios es uno, Dios es uno. ¿Estamos? Es muy importante esto. Ahora, pero ustedes van a decir que es donde metió los garfios la iglesia romana y cambió algunas cosas. Por ejemplo, cambió Mateo capítulo 28, la Gran Comisión, donde dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso puede ir por ejemplo, a las Biblias de estudio, como por ejemplo la Biblia de las Américas, y le voy a decir que eso no estaba en el original. Y algunas otras cosas que fueron añadidas o cambiadas. Eso no estaba en el original. Tampoco está en la teología de la Biblia. Entonces, ¿cómo sé que no puede ser Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios. La iglesia romana tendría que haber cambiado muchos textos más. Por ejemplo, aquel que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces está diciendo el Shema. El Shema quiere decir el oye Israel. Oye Israel. Yahweh tu Dios, Yahweh uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza. Y estas palabras las enseñarás a tus hijos. Eso lo tenemos que saber de memoria nosotros. Tendría que estar escrito en un montón de papeles en nuestra casa, pegado en la heladera con imán, puesto como dice ahí, en los postes de las puertas. Un amigo en Estados Unidos, cuando yo era pastor en Estados Unidos, tenía otro amigo pastor que le escribía estas palabras a los hijos en todos lados, se las ponía pegada en la pieza, los ponía pegado en el azulejo adelante del inodoro para que cuando se sentaran lo leyeran. ¿Vieron? A eso se refiere la Biblia. Ahora, pero no, la teología en el Nuevo Testamento se cambia. En el Antiguo Testamento era unitaria, dicen algunos libros de teología. Mire, yo tengo una biblioteca de unos 5.000 libros más o menos, así que le puedo decir lo que dicen los libros de teología. Algunos hablan de la teología unitaria, otros de la trinitaria. Mire si habrá gente pensando, pero lo concreto es, ¿cuál era la teología de Jesús? Porque el que habita en mi corazón, el que yo dejé entrar en mi corazón es Jesús. El que me reconcilió con el Padre es Jesús. El que me llevó al Padre es Jesús. El que me permitió recibir el Espíritu de Dios es Jesús. Entonces, ¿qué dice Jesús en relación a esto? A ver quién encuentra Marcos 12, 29 y 30. Marcos 12, 29 y 30. Ahí lo tengo, oración. Por favor, Iván, a ver. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. No me diga que Jesús dijo lo mismo que Dios le reveló a Moisés y que es el fundamento de la fe unitaria nuestra. ¿Qué dijo Jesús? Lo mismo. Jesús no hablaba en castellano, menos mal. Shema Israel, oye Israel. Y él le pronunciaba el nombre de Dios. Yahweh, Elohim, Yahweh, Echad. Eso dijo Jesús, eso dijo Moisés. Shema Israel, Yahweh Elohim o Eloheinu, nuestro Dios. Elohim es Dios. Eloheinu es nuestro Dios. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Echad es uno es. Interesante, ¿no? Lo que dijo Jesús. Qué lindo, yo me imagino muchas veces y me parece escucharlo de su boca. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Si cambio eso, me estoy convirtiendo en un politeísta, estoy cambiando el nombre de Dios y estoy cambiando el dogma de fe del pueblo de Israel y de Jesús mismo. ¿Se ha entendido esto hasta acá? Está fuerte, ¿eh? Yo
Ya saben cómo enseño. Y a gente que está en tercer año, ya casi en la mitad de tercer año, tengo que enseñarle fuerte, porque si no, tenemos que ser capaces de poder recibir esto. No digo aceptar, lean, no digo aceptar, pero por lo menos que le movilice la cabeza, que les produzca un sonajero adentro de la cabeza para poder investigarlo. A mí no me importa que acepten lo que yo digo. No estoy para discutir ni teología, ni soy economista, no me interesa discutir economía, no me interesa nada de eso. Lo que me interesa es que me escuchen y lo piensen, y lo investiguen, nada más, y lo investiguen. Pues una gran responsabilidad cuando te está movilizando algo y no te podés quedar inactivo, más una cosa tan importante como esta. Entonces, si te moviliza, investígalo. De eso se trata. No me crean. Pero cuando lo lean en la Biblia, créanle a la Biblia, créanle a Dios por lo menos. ¿Estamos con eso? Bien. Entonces, esto que parece tan fácil, ¿viste? Como te lo enseñan en la iglesia, tan fácil. En la iglesia católica te estoy hablando, ¿no? No hablo de la iglesia evangélica. Pero la iglesia evangélica te lo enseña tan fácil. ¿Cuántos templos católicos se llaman de la Santísima Trinidad? Te lo enseñan tan fácil. Bueno, ¿saben qué? En la iglesia primitiva no había ni siquiera una doctrina, como nosotros estamos estudiando, del Espíritu Santo. Ni siquiera una doctrina. Es más, no había una cristología, no había ni siquiera una doctrina de Jesucristo. En la iglesia primitiva, en la del primer siglo. Se fue desarrollando cada una de esas teologías con el correr de los siglos después del Pentecostés del año 30. Entonces, los que estudiaron cristología, creo que con Ada, creo que ahora está enseñando cristología en segundo año, saben que hubo una controversia trinitaria, una controversia en el concilio de Nicea. Bueno, eso ya lo estudiaron, lo saben de memoria, ustedes son especialistas en eso. Vamos a pasar ahora un ratito por el concilio de Nicea en este repaso. Pero la verdad es que no había una teología armada. Me encanta que no había una teología armada, porque yo les aviso, perdónenme si alguno se ofende por esto, pero yo soy un pastor pentecostal y sigo siendo un pastor pentecostal. Entonces, yo creo en la sencillez que tenía la iglesia primitiva, esa iglesia del primer siglo, donde en esa iglesia del primer siglo le importaba muy poco la teología, sino que le importaba la vida de Cristo en la iglesia, la vida de Cristo en la iglesia, el Espíritu Santo moviéndose con poder en la iglesia, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios moviéndose con poder en la iglesia y Cristo siendo la cabeza verdadera de la iglesia. Y cada uno de los creyentes, si lo vemos en 1 Corintios 12 y en otros pasajes, cada uno de los creyentes siendo un miembro del cuerpo de Cristo, donde con los dones del Espíritu Santo recibidos se edificaban mutuamente la vida plena de Cristo a través del Espíritu Santo en la iglesia. No quiero, hermanos, que ignoréis 1 Corintios 12:1, ustedes ya lo saben de memoria, estudiaron estudio panorámico del Nuevo Testamento, así que 1 Corintios 12:1, no quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu. Esa era la iglesia del primer siglo. Pero terminó el primer siglo y murió el último apóstol que había estado con Jesucristo, el último, que fue el apóstol Juan, que murió entre el año 94 y 96 de la era común. Fue el último que murió. Cuando murió el último de los apóstoles, empieza el segundo siglo y empieza un ataque de los gnósticos a la iglesia. El gnosticismo atacando la filosofía, el fundamento de la iglesia. Entonces, ahí empieza la discusión. Antes no había discusión, había vida. Había vida. Por eso 120 del día de Pentecostés se transformaron en 10 millones en 300 años. Porque había vida. Y donde un cuerpo tiene vida se multiplica, crece, se expande. Pero terminó el primer siglo, estiró la pata el pobre apóstol Juan
Y empezó el lío. Los gnósticos empezaron a atacar la teología. Ahí empezaron a pensar en la teología. No tenemos un fundamento. Y aparecen lo que se llama después los padres de la iglesia, pero primero aparecen los apologistas. ¿Qué son los apologistas? Apologistas, vieron que a veces en la televisión dice, vos estás haciendo apología del crimen. Apología es defensa del crimen. Dice, no, está bien que haya hecho tal cosa, está bien que se haya robado los dineros públicos, está bien que haya recibido cometa, está bien que se haya drogado, está bien que en Morón le enseñan a los jóvenes cómo drogarse. La verdad, eso se llama apología de la droga, ¿ven? Apología del crimen, cuando se defiende el crimen. Bueno, ¿qué es lo que aparecieron en el segundo siglo? Los apologistas. Personas que se ponían a estudiar las escrituras y a armar una defensa, apología es defensa, una apología del cristianismo, defender el cristianismo. Antes no había eso, en el primer siglo no. Los apóstoles no defendían el cristianismo, no había discusión, estaba la vida. Pero en el segundo siglo, los gnósticos atacaban filosófica y teológicamente a la iglesia y los apologistas empezaron a desarrollar una teología. Así surgen los apologistas y después los padres de la iglesia. Léanse un par de libros de historia del cristianismo, les va a gustar y les va a hacer bien. Entonces, dos cosas que nos pueden distorsionar el conocimiento. Una de las cosas es que los apologistas eran griegos convertidos al cristianismo. No eran hebreos, no eran israelitas, eran griegos. ¿Bien? ¿Que venían de dónde? De la filosofía griega. ¿Cómo está interpretada la Biblia según la Iglesia Católica? Y obviamente que la evangélica es una continuidad de la Iglesia Católica Romana. ¿Cuáles son las bases teológicas? Las bases teológicas son las de la filosofía griega. ¿De quién? De los apologistas y los padres de la Iglesia que interpretaban y defendían las escrituras, la Biblia, con sus principios. ¿Cuáles eran los principios? De los filósofos griegos. Aristóteles, Platón. Aristóteles usó por primera vez la palabra teología. Entonces, miren qué lío tenemos. ¿Se dan cuenta qué lío tenemos? Yo siempre les complico la vida, pero me encanta porque después vamos a desmarañar esto. Vamos a agarrar, como cuando mi abuelita de Cosquín tejía con las dos agujas de aluminio, que se le doblaban todo a la pobre vieja, que no era vieja en esa época porque yo era chiquito. El viejo soy yo ahora. Pero me acuerdo que se le doblaba porque, ¿saben por qué? Sé que se le doblaban las agujas de aluminio a mi abuela, porque yo era el que se las doblaba. Yo tendría 3 años y me entretenía doblándole las agujas a mi abuela cuando la dejaba por ahí. Y ella venía, la enderezaba, ¿vieron? Estaba media enderezada, media raro, así como una serpentina. Pero ella tejía y a veces se le hacía una galleta con la madeja de lana. Y bueno, lo que estamos haciendo es eso. Estamos identificando la galleta de la madeja de lana con la que vamos a trabajar estas 5 clases para después hacer lo que hacía mi abuela, donde empezaba a buscar la punta primero y después pasaba por acá y pasaba por allá. ¿Vieron? A los que trabajamos en la construcción nos ha pasado varias veces con los cables, con el rollo de cable. El rollo de cable tiene 100 metros, te usaste 10 metros, te quedaron 90 y a veces por el apuro y por andar arriba de la escalera, pasando la cinta y que yo cuando bajaste tenía una ensalada de cable ahí y entonces buscás la punta y empezás o con la manguera para cerrar el jardín, los que son más finos de ustedes, para regar el jardín. Lo que estamos haciendo es eso, identificar la galleta que tenemos para después desentrañarla, desmarañarla, deshacer la galleta. Entonces, llegamos
a la siguiente conclusión. La iglesia primitiva no había elaborado una doctrina del Espíritu Santo. Más bien, su énfasis principal estaba en la experiencia con el Espíritu, en la experiencia. No había teología escrita, había experiencia, había vida. Entonces, ¿cómo se fue construyendo? Y siempre todo lo que se construye es a partir de errores, es prueba de error. Yo he construido mucho de mi vida a partir de prueba de error, eso se llama experiencia. Experiencia es una construcción a partir de probar y equivocarse. Eso es experiencia. Entonces, es lo que fue surgiendo a lo largo de los siglos. Lo primero que aparece en el año 170, entonces lo que están anotando, 170, es un tipo que se llamaba Montano. Entonces, ¿qué descubrieron Montano? Lo mismo que los pentecostales. Dice, la iglesia cristiana es muy poco pentecostal. No dijo eso. Dijo, es fría y es rígida. Hoy lo podríamos decir, era medio pentecostal Montano. Dijo, no, la iglesia es rígida y fría. Entonces, apareció en Frigia, alrededor del año 170, el ministerio de Montano. Montano y dos mujeres, Priscila y Maximila. Se ve que, bueno, no, ustedes imagínense lo que quieran ahí, como habrá sido en la iglesia, como Montano predicaba y Priscila y Maximila decían, aleluya, qué sé yo, qué cosa. Entonces vino un fuego en estos, a través del Espíritu Santo. Hubo un fuego. Yo lo veo de esa manera como pentecostal. Ustedes que no son pentecostales dirán, no, esto fue un análisis científico, donde descubrieron los nuevos paradigmas de la teología. No, para mí esto fue vida. Siempre con el Espíritu Santo está la vida. Entonces, ellos se proclamaron a sí mismos profetas. Ahí empezaron a patinar, fue la primera patinada. Se proclamaron a sí mismos profetas y anunciaron el período como la era del Paracleto. Miren qué interesante, si aparece alguno ahora que anda repartiendo, paseando por las iglesias y dice, empezó la era del Paracleto. Paracleto quiere decir Espíritu, Espíritu Santo. Vino la era del Paracleto, eso es lo que decían ellos, la era del Paracleto. Pero ¿cuál es la pifiada que se mandaron? Que dijeron, van a proceder de parte de Dios nuevas revelaciones. Nuevas revelaciones. Entonces empezaron a hablar de la escatología, la proximidad del fin del mundo y la necesidad de un nivel más alto de moralidad para los creyentes. Lo mismo que hoy, ¿vieron? Yo tengo amigos míos que son pastores y se están preparando para que el mundo termine, que venga Yahshua, ¿no? Que venga Jesucristo más o menos para el 2028. Para el 28. Entonces yo tuve una conversación seria con un par de ellos y les dije, vas a cometer el error de tu vida. Porque el mundo ya se estuvo por terminar en el año 170, ¿ves? Con Montano. Se acerca la venida del Señor, se acerca. ¿Ves? Entonces vas a cometer el error de tu vida. Vas a sacar a tus hijos del sistema de educación, lo vas a llevar al campo, a tus hijos, y si el mundo no se terminó en el 2028, lo vas a condenar a ser indigente porque no van a haber ni siquiera ido a la escuela secundaria. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, ojo chicos, con esas visiones revolucionarias. ¿Está bien? Sí, hay señales. Me contestaron, ¿hay señales? Sí, hay señales. Pero esta no es la primera epidemia o pandemia en el mundo. Tuvo la peste negra, murieron millones de personas en Europa. Entonces, hubo terremotos, sí. Hubo persecución, sí. Los quemaban a los cristianos en el primer siglo. Entonces, puede ser que esta vez suene el shofar en el 2028. Estemos preparados.
pero no perjudiquemos a nuestros hijos, porque nosotros estamos esperando a que suene el shofar y seamos arrebatados. Ojo, ojo. Porque ya, miren, en el año 170 estaban esperando lo mismo. El fin del mundo y la necesidad de un nivel más alto de moralidad para los creyentes. Fue esta alta moralidad lo que atrajo, por ejemplo, a Tertuliano y a otros al movimiento de Montano. Entonces, el montanismo fue un movimiento ortodoxo. ¿Qué quiere decir ortodoxo? Ortodoxo fundado en las Escrituras, en oposición al gnosticismo, y ellos se comunicaban con el Padre a través del Espíritu. ¿Estaba mal? No, no estaba mal. El montanismo abogaba por la presencia activa y el ministerio del Espíritu en la Iglesia y un estilo de vida más espiritual en la Iglesia, en los creyentes. Pero el montanismo fue rechazado oficialmente debido a su insistencia en la revelación adicional. ¿Qué quiere decir revelación adicional? Quiere decir que el canon de la Biblia no está cerrado, que el Espíritu Santo seguía revelando nueva palabra de Dios. Esa fue la pifiada más grande que cometieron, el error, el desacierto. Pifiada en idioma de la facultad bíblica es desacierto. El desacierto más grande que cometió el montanismo fue decir, el Espíritu Santo sigue revelando nueva palabra de Dios y el canon no está cerrado, entonces los tildaron de herejes. Herejes. Año 170. Para ir salteando un poco, vamos hasta el año 215, porque en el año 215 todavía no se habían puesto de acuerdo con nada. Miren, nosotros no creemos, no, pero esto es así, y se pone en serio. Yo lo veo a los pastores amigos míos, se pone en serio. Dicen, no, pero esto es así, esta es la revelación. Ajá. Miren, en el 170 salió Montano. En el año 215 aparece Pablo de Somosata, que enseñó que el Espíritu Santo no era una persona distinta, sino solo una manifestación de la gracia del Padre. Pablo de Somosata. Después aparecen Noctos y Plaseas. Y estos enseñaban que al ser un solo Dios, Jesucristo era Dios en la tierra, por lo tanto, enseñaban lo que se llama el patripasionismo. Patripasionismo es que el Padre fue a la cruz. Ustedes dicen, ¿qué ensalada que tenían en la cabeza? Ajá, nosotros somos más inteligentes que esos teólogos. ¿Quién les dijo? ¿Yo soy más inteligente que esos tipos? ¿Quién les dijo? Yo ni me la creo. ¿Se dan cuenta que no es algo tan sencillo? No es sencillo. Porque todavía hoy existe una denominación muy grande en Estados Unidos que cree esto, el patripasionismo. Se llama Solo Jesús. Solo Jesús, una denominación importante, y googleenla, con miles y miles de miembros en Estados Unidos. Solo Jesús, o solo Cristo, o solo Jesús. Es el patripasionismo. El Padre fue a la cruz. El problema es que cuando el Padre se encarna, el cielo se queda sin Dios. Entonces, ¿ven cómo nos podemos poner a pensar? Pero no estamos para eso. Esta es nada más que la primera clase, la más aburrida, donde yo quiero que ustedes se desestructuren, porque no nos hagamos los genios ni los premios Nobel de teología, porque si grandes teólogos todavía hasta hoy no se pusieron de acuerdo, ¿qué somos? Los premios Nobel de la teología, no, porque el Espíritu me revela. Yo tengo amigos míos, que dicen que el Espíritu Santo les revela. Sí, está bien. ¿Qué te revela? O sea que estos que están acá eran indoctos, eran neófitos. ¿Qué eran estos tipos?
El Espíritu Santo no les revelaba nada, pobres tipos. No. Entonces, yo quiero que vean en esta clase que no es tan simple, no es tan sencillo, que en el segundo siglo, en el tercer siglo, al que opinaba distinto, los mismos hermanos cristianos los liquidaban, los mandaban a la hoguera. Los declaraban herejes y los liquidaban. Todavía no estamos, ahora ya no estamos haciendo eso, más o menos no lo estamos haciendo, porque si alguno piensa distinta, lo declaramos hereje y lo mandamos a la hoguera, o sea que los echamos de la iglesia. No ha cambiado tanto las cosas, Por eso Salomón decía que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que es lo que fue, es lo que es y lo que será. La historia de la humanidad es siempre cíclica. Entonces, Sabelio dice que Dios es una unidad que se revela en tres formas diferentes. Estas tres formas no eran hipóstasis, sino tres papeles de parte o partes o roles desempeñados por un Dios singular. Se le había armado un lío que si nosotros no podemos leer con detenimiento se nos arma un lío en la cabeza a nosotros también. Sabelio enseñó que en Dios no hay tres personas, sino la única persona de la deidad se manifiesta como creador y legislador en su aspecto de padre, como redentor en su aspecto de hijo y como vivificador en su aspecto de espíritu. Fue la primera manifestación como Trinidad, doctrina de la Trinidad, fue Sabelio, acuérdense. Sabelio este año que les dije recién, que ni me acuerdo cuál era, fue el primero que habló de la Trinidad. Hasta que llega un momento que era tanto el lío que había, que sucede algo. En el año, creo que 317, se convierte el emperador romano al cristianismo. El famoso Constantino, en el 317. Y había tanto lío que llama, para poner en orden estas cosas, a un concilio, y él como sumo pontífice. Ya saben que Constantino, el emperador romano, era el sumo pontífice del paganismo, pero acá se convierte en el sumo pontífice del cristianismo también. Entonces, dice Constantino, vamos a llamar a un concilio universal. Fue en el año 325, y este es fundamental que lo lean en algún libro. En el año 325, Constantino llama al concilio de Nicea. Concilio de Nicea. En el concilio de Nicea había un tipo que se llamaba Arrio. Y había otro que se llamaba Atanasio. Arrio y Atanasio. Yo les voy a contar la historia de Arrio y Atanasio, pero este es el segundo concilio universal de la historia de la humanidad. El primer concilio universal fue en el año 50 y está relatado en el libro de Hechos de los Apóstoles en su Biblia. Ese fue el primer concilio. El segundo concilio fue el concilio de Nicea, concilio universal. Concilio de Nicea en el 325. En el concilio de Jerusalén del año 50 que ustedes tienen en la Biblia, están todos los creyentes. En el concilio de Nicea del año 325 están también todos los creyentes del mundo. Y ustedes dicen, pero ¿cómo va a haber 10 millones eran los creyentes del mundo, más o menos? ¿Va a haber 10 millones de tipos ahí en Nicea? No. Esto es así hasta el día de hoy. El obispo se constituye en el representante de la iglesia. La iglesia se divide en diócesis y cada obispo es el representante de la iglesia en esa diócesis. Por lo tanto, si está presente el obispo, está presente todos los creyentes de esa diócesis. ¿Se entiende eso? Hasta el día de hoy los concilios se manejan de esa manera. Son concilios de obispos y dicen está toda la iglesia católica presente. Porque están los obispos que son los representantes de la iglesia. Así fue el concilio de Nicea. Estaba toda la iglesia del mundo representada por sus obispos.
y se discuten estos temas. Había un tipo que se llamaba Arrio, que tenía una teología, y había otro tipo que se llamaba Atanasio, que entendía de Jesucristo y del Espíritu Santo cosas diferentes, y se discutía esto, y el que perdía, escuchen esto, se votaba, como en el Congreso argentino, como en la Cámara de Diputados y Senado, se votaba, el de los dos que había expuesto la teología perdía, se lo mataba. ¿Está? ¿Y quién perdió? Arrio. ¿Y se lo mató? No, porque era amigo del emperador. La mugre no es un invento del siglo XXI. ¿Vieron? Entonces, Arrio era antitrinitario, era un presbítero de Alejandría. Entonces, ¿qué sostenía Arrio? Que solo el Padre es Dios eterno. En cambio, el Hijo fue engendrado por el Padre y tuvo un comienzo, mientras que el Espíritu Santo fue lo primero que el Hijo creó, pues todas las cosas fueron creadas mediante el Hijo. Miren qué ensalada rusa. Los veo con una cara de desesperación a todos ustedes, pero esta clase la tenía que dar, discúlpenme. No me gusta darla, les aviso. No me gusta darla. Para mí es un esfuerzo dar esta clase. A mí me gusta hablar de la vida de la iglesia. Bueno, pero esta hay que darla para que ustedes se despojen de toda pretensión de sabiduría. Entonces, Atanasio se opuso a Arrio y se convocó el concilio de Nicea para resolver esa disputa. Se llamaba concilio ecuménico porque estaba toda la iglesia representada. Tuvo obviamente en la ciudad de Nicea, ¿no? Entonces, la declaración principal del concilio de Nicea tuvo que ver con la deidad de la segunda persona. El concilio proclamó la consustancialidad. Yo me acuerdo cuando yo era chico, mi viejo era pastor, así que yo escucho hablar de teología desde que nací, más o menos, y yo jugaba con 3, 4 años con mi hermana ahí en el patio de tierra de mi casa, y él discutía con los otros pastores amigos, y ya hablaban de la consustancialidad, que es de la misma sustancia. Me acuerdo, porque esas cosas raras te quedan en la cabeza de niño, y me quedaron hasta grande, ¿no? Entonces, miren lo que estaban discutiendo en el 325. Si el Hijo era consubstancial, quiere decir la misma sustancia que el Padre, y el Espíritu Santo ni bolilla le daban, todavía no empezó ni a hablar del Espíritu Santo. Ahora, la razón por la que el concilio no fue específico en relación con el Espíritu Santo, no lo sabemos. No quisieron hacer una discusión demasiado grande. Atanasio empezó a decir que tanto el Espíritu como el Hijo eran de la misma esencia. Miren, sustancia y esencia. Discutía mi viejo con los otros teólogos cuando yo era chico. Sustancia y esencia. Miren de dónde lo sacaron, del concilio de Nicea. Todavía mi viejo en el siglo XX, con los otros teólogos no se ponían de acuerdo en lo que estaban discutiendo en el año 250. Y nosotros decimos, no, pero esto es así. Y la iglesia se divide, se pelean. No, porque esto es así. Está bárbaro, ¿no? Después hubo más controversia. Me empezaron a afirmar que no creían en la deidad del Espíritu Santo. Se armó el primer credo. ¿Ustedes saben cuál es el credo evangélico? Es el mismo que el católico. Solamente que creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica, ahí no es en la Santa Iglesia Católica, pero se fue armando desde el Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea sale el primer credo de la Iglesia. Dicen, pero era católico. Sí, pero es el mismo que de la Iglesia Evangélica. Entonces usted dice, no, pero yo creo en la teología evangélica. Ajá. ¿Hay teología evangélica o hay teología católica? Bueno, el consuelo para nosotros es que todavía no había una división entre iglesia católica y evangélica, era la iglesia cristiana, que se llamaba universal. Universal en griego es católico. O sea que en esa época éramos todos católicos.
¿Está bien? Qué lindo, ¿no? Qué lindo lío. Qué lindo lío. Entonces, como el Concilio de Nicea no dijo nada del Espíritu Santo, surge la controversia macedonia. Macedonio fue obispo de Constantinopla y dijo que el Espíritu Santo es un ser creado por el Hijo y subordinado al Hijo. Ustedes dirán, pero ¿cómo decían tanta macana? ¿Cómo macana? ¿Cómo macana? Tenían un gran drama para resolver, que nosotros lo resolvimos de una manera muy fácil. Los que nacimos en la iglesia evangélica, lo resolvimos fácil. La verdad es lo que nos enseñaron. ¿Vieron? ¿Qué es la verdad? Lo que nos enseñaron. ¿Coincide con la Biblia? No me importa. La verdad es lo que me enseñó el pastor y a otra cosa mariposa. Pero los que nacieron en la iglesia católica, la verdad es lo que le enseñaron también. Entonces, la verdad es lo que le enseñó el Papa, a través de las vías correspondientes, jerárquicas. Entonces, anda a discutirle a un católico, pero si no, esta es la verdad. ¿Y de dónde la sacaste? De lo que me enseñaron. Ahora, discutirle a un evangélico y te va a decir, esta es la verdad. ¿De dónde lo sacaste? De lo que me enseñaron. Cuando yo fundé esta facultad bíblica en Los Ángeles, en Estados Unidos, le voy a contar esta anécdota porque es válida. A ver. Cuando yo fundé esta facultad bíblica en el año 2003 en Los Ángeles, en Estados Unidos, tuve problema con un profesor que no estaba de acuerdo. Había materias diferentes a las que después yo las eliminé cuando me vine a la Argentina y empezamos con la facultad bíblica acá en la Argentina. Eliminé escatología, eliminé antropología, eliminé angelología. Pero yo fui profesor de angelología en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en esa época tenía hambre, apenas habíamos llegado, y de una facultad en Hollywood me ofrecieron ser profesor de una materia, una facultad teológica. Y el hambre, vieron cómo es, ¿no? Es medio incómodo. Entonces, yo pregunté qué materia es la que se produjo la vacante, que necesitan profesor. Angelología. Dije yo, ¿con qué se come eso? Obviamente, sí, acepto. Acepto, ¿cómo no voy a ser profesor de angelología? Así que me conseguí un libro de angelología y me lo estudié y enseñé lo que decía el libro. Mira qué difícil. ¿Viste? Entonces, cuando fundo el Instituto Bíblico, la Facultad Bíblica en Los Ángeles, al año siguiente, un profesor de nuestra Facultad Bíblica me dijo, no estoy de acuerdo con lo que vos enseñás. En tal punto y en tal punto. Sonamos, dije yo. Sonamos. Y entonces le pregunto, ¿sobre la base de qué me estás discutiendo esto? Yo me acuerdo como si fuera hoy. Yo estaba sentado en la computadora, así, y él estaba sentado en un sillón ahí al lado mío, y él me discutía. Y yo estaba preparando material para esto, que estudiamos ahora. Y él me dice, ¿sobre qué base? Yo estudié en el Bible College, no me acuerdo cómo se llamaba, el Bible College que está enfrente del Eco Park en Los Ángeles. Y el profesor X, no lo voy a nombrar por si esto se universaliza y lo escucha, me enseñó tal y tal cosa. Dije yo. Amigo mío, el profesor, el director de esa Bible College. Recontra amigo mío. Me invitaba a predicar en la iglesia que tenía él en el centro de Los Ángeles con unos 1.600 miembros más o menos. Es un tipo, una autoridad. Él enseñaba en el colegio bíblico que tenía. Y entonces me dice, yo lo aprendí ahí. Entonces agarro y le digo, busca en tal libro de la Biblia, en tal capítulo y en tal versículo. Agarra la Biblia y busca. Léemelo, por favor. ¿Qué dice esto? Ajá. Entonces ahora, miren chicos, habrá estado 3 horas en mi apartamento ahí en Los Ángeles, hasta comió y todo, y cuando se fue,
seguía convencido que estaba bien lo que le enseñaron a él en el college, en el colegio bíblico, y no lo que decía la Biblia. Así de fuertes son las fortalezas mentales del ser humano. Así de fuerte. Son estructuras mentales que la Biblia le llama fortalezas, porque son ciudades amuralladas, como una fortaleza, ¿vieron? Con el muro alrededor, con las puntas donde están los mangrullos, diría yo, en Gaucho, que ahí es la torre del vigía, y están hasta los vigilantes para que no se rompa las paredes de la estructura mental que uno tiene. Tuvo 3 horas, amigo mío, fue amigo mío, me ayudó a fundar la facultad bíblica y todo lo demás, siguió siendo amigo mío, siempre. Pero se fue después de 3 horas convencido de que lo que le había enseñado el director de esa facultad bíblica era la verdad y no lo que él estaba leyendo en la Biblia. Es como que se le había cerrado el entendimiento cuando leía la Biblia porque era diferente a lo que le habían enseñado. Pasa hasta el día de hoy, chicos. Pasa hasta el día de hoy. Si vos encontrás en la Biblia algo diferente a lo que te enseñó el pastor, el obispo, el apóstol, qué sé yo, tantos cargos que hay ahora en las iglesias, el profeta, a ver, ¿qué más hay? Bueno, todo eso que ustedes saben que andan por ahí revoloteando, enseñando macana, que ni siquiera ellos saben. Entonces me la enseñó el pastor y yo le voy a creer al pastor porque yo recibí a Cristo por predicación de ese pastor. Él me llevó a los pies de Cristo, Él me llevó a la cruz, soy salvo por Él, entonces Él no me va a mentir. No te va a mentir y no tiene intención de mentirte. Yo conozco cientos y le diría que hasta miles de pastores. En una convención en San Francisco, en California, tuvimos 4.000 pastores juntos. 4.000. Conozco miles de pastores. Ninguno conocí hasta ahora que tenga mala intención. Ninguno. Yo no conocí ninguno de los miles de pastores que tenga mala intención cuando enseña algo, cuando predica algo. Todos lo hacen bien intencionado. Lo cual no me asegura que sepa. No me asegura que conozca. No me asegura que esté instruido en la palabra de Dios. No me lo asegura. Sí me asegura que no tiene mala intención. Ninguno yo he conocido con mala intención. Que predica para mandar gente al infierno. No conocí ninguno. Pero sí conocí muchísimos que de Biblia saben muy poco. ¿Está? Muy bien. Eso es lo que estaba pasando cuando se construía esto. No eran improvisados, eran genios, eran teólogos. Sin embargo, bueno, viene un concilio. Creo que este es el último que vamos a estudiar. ¿Ves cómo ando con el tiempo? El último. Se lo estoy tratando de hacer ameno, contándole alguna historia, para no volverlos locos, porque si le hablo del concilio de Constantinopla, que fue celebrado en Constantinopla en el año 381, yo me lo sé de memoria. Ustedes si no saben las cosas de memoria, no importa. Pero es lindo cuando agarra uno, tengo un libro de historia, ahí que tiene 2 tomos, tengo otro de 2 tomos, y tengo uno que son 3 tomos de hojas así. Y uno se pone un verano a la tardecita, abajo de un árbol, y se pone a leer las cosas que discutían y las cosas que concluían, y se hace muy, muy entretenido. El concilio de Constantinopla, año 381. Ahí fue convocado por el emperador Teodosio. 150 obispos había en el concilio de Constantinopla. Y el concilio lo dirigió, y esto es muy importante, Gregorio Nacianceno. ¿Por qué es importante Nacianceno? Porque usted pueden poner en internet, ahí en Google, el catecismo nacianceno o el credo nacianceno. Sale del año 381 y todavía sigue siendo el credo de la Iglesia Evangélica, católica y evangélica, de las dos, ¿no? Porque no había división. En esa época, ya les dije, y se trasladó tanto a la Iglesia Católica y lo conservó la Iglesia Evangélica también. Gregorio Nacianceno. Creemos, dice el credo, y creemos en el Espíritu Santo, el Señor, el vivificador, que procede del Padre, el cual debe ser glorificado con el Padre y con el Hijo, que habló por medio de los profetas. Fue muy moderado el credo nacianceno. No usó la palabra
consubstancial, o sea, de la misma sustancia, la eliminó. Pero está separado de Dios, ni tiene la categoría de Dios, todavía el Espíritu Santo. Bien, vamos a ir más rápido. Aparece San Agustín. San Agustín. Me encanta decir San Agustín, porque a veces cuando le enseño a pastores esto, se enojan conmigo. Me dicen, no le digas San Agustín, fue Agustín. Agustín, y yo sigo con San Agustín, ¿vieron? San Agustín. Porque al enojarse conmigo, me prestan atención. A veces lo voy a hacer con ustedes también. Voy a decir alguna cosa demasiado fuerte para que se enojen conmigo y me presten atención. Pero con los pastores yo, miren, enseño a pastores de hace 20 años más o menos. 26 años, para ser concreto. 26 años. Entonces, digo, San Agustín. No, que San Agustín. Siempre hay alguno que te va a decir no, que San Agustín. San Agustín. Escribió un libro que se llama De Trinitate. Ahora, ¿por qué es importante San Agustín? Porque es la teología de la Iglesia Evangélica. Hasta el día de hoy. La teología de la Iglesia Evangélica se funda en San Agustín, que vivió del 354 y murió en el año 430. Entonces, San Agustín elaboró la teología de la Trinidad. Pero miren en qué año. Si nació en el 354 y murió en el 430, calculamos que no sería un niño todavía cuando era teólogo, ¿no? Entonces elaboró la teología de la Trinidad. Y elaboró, ¿y por qué les digo que es el teólogo del que toma la teología de la Iglesia Evangélica? Porque San Agustín elaboró la teología de la gracia. De la gracia. La doctrina de la gracia. Y en la doctrina de la gracia no le quedó más remedio de considerar al Espíritu Santo. Porque tiene que ver con la gracia. Porque le hizo ver cuán necesario es el poder del Espíritu Santo para el creyente. Entonces, él declara que cada una de las tres personas de la Trinidad posee toda la esencia y es interdependiente con las otras. Igual que la Iglesia Evangélica. Afirmó que él no estaba satisfecho con la palabra personas para expresar las tres hipóstasis, pero que la usó para no permanecer callado. O sea, que él no considera que eran personas, sino que no encontró otra palabra en el idioma para expresarla. Sigue el lío hasta el concilio de Éfeso en el 431. Concilio de Éfeso. No voy a explicarle el concilio de Éfeso ahí en el 431, pero siguió el lío. Estamos en el año 451. Chicos, estamos en el año 451 con el concilio de Calcedonia. Y todavía no había teología del Espíritu Santo. Pero nosotros la tenemos fácil, ¿vieron? 451. No había. Concilio de Calcedonia. Después hubo un sínodo. El sínodo 3, el sínodo de Toledo. Año 589. ¿Cómo puede ser que en 589 años no se pusieron de acuerdo? ¿Les parece a ustedes? Y nosotros estamos de acuerdo tan fácil. La teología de Cornelio dice, esa es la buena. ¿Qué va a ser la buena? ¿Qué va a ser la buena? No me crean nada a mí, no me crean. No me crean. La única verdad es la palabra de Dios, lo que está escrito ahí, lo revelado por el Santo Espíritu de Dios. Pero en el 451, Calcedonia, sínodo de Toledo en el 589, después aparece Pedro Abelardo en el año 1079, murió en el 1142, no estaba resuelto todavía. Y aparece al quien yo llamo, con todo respeto, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Agustín era de Hipona y Tomás de Aquino era de Aquino, obviamente. Muy bien. Santo Tomás de Aquino nace en el 1225 y muere en el 1274 y no estaba resuelto.
les aseguro que hasta el día de hoy no está resuelto, ¿eh? Pero quiero que entiendan esto. La teología agustiniana es la teología que hereda que adopta la Iglesia evangélica. Y la teología de Santo Tomás de Aquino es la que sigue la Iglesia católica. Entonces, Santo Tomás de Aquino es la teología católica, San Agustín la teología evangélica. Entonces, Santo Tomás de Aquino. Para la Iglesia Católica, los escritos de Santo Tomás de Aquino tienen el mismo valor que la Biblia. Tanto valor teológico tiene el libro que se llama Summa Teológica, Summa con 2 M's, Summa Teológica. Entonces, en el concilio de Trento, colocaron a la Summa Teológica de Santo Tomás de Aquino en la mesa central junto con la Biblia, junto con las Sagradas Escrituras, diciendo que tiene el mismo valor la Summa Teológica de Tomás de Aquino que la Biblia. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino no pudo avanzar más en la definición de la doctrina de la Trinidad que en De Trinitae, que fue el libro de Agustín, San Agustín. Bien. En 1517 se produce la Reforma Protestante. 1517 se produce la Reforma Protestante. ¿Cuál es el mayor aporte de la Reforma Protestante? Que hasta ahora habían tratado de definir a una persona, si se quiere, la persona del Espíritu Santo. Pero la Reforma Protestante se enfoca en la obra del Espíritu Santo. Esa es la diferencia en relación con el Espíritu Santo, que todo lo anterior estaba en definir qué es la persona, si era consustancial, no consustancial, si era una persona, si no era una persona, si procedía. Acá, la Iglesia evangélica lo que hace es sacar el foco de la persona y ponerlo en la obra del Espíritu Santo. Entonces se considera que ese es uno de los mayores logros de la Reforma Protestante, mediante el cual se le devolvió a la persona del Espíritu Santo el lugar y las funciones que las Escrituras le asignan. ¿Por qué? Porque la Reforma Protestante aboga por el estudio de la Biblia y aboga por la obra del Espíritu Santo revelando la Biblia que se estudia. ¿Por qué les menciono esto? Porque el Espíritu Santo solo revela lo que se estudia de la Biblia. Yo tengo amigos pastores, aquí en Córdoba inclusive, que no estudian la Biblia porque dicen que el Espíritu Santo les revela toda la verdad. No sé qué verdad porque no estudian la Biblia. Entonces, el Espíritu Santo les revela la verdad. Mira, el Espíritu Santo te va a revelar te va a hacer luz sobre lo que tenés en la cabeza. Si la cabeza la tenés vacía, te va a hacer luz y viste, va a ser como un cuarto vacío lleno de luz, pero vacío va a estar. No nos podemos sacar de encima la responsabilidad de estudiar la Biblia y pedir que el Espíritu Santo nos revele la palabra de Dios, que la haga realidad en nuestra vida, que la revele para ponerla por obra, ni siquiera que la revele para ser teólogos. Yo tengo alguna dificultad y les cuento, para matizar un poco esta enseñanza, que me quedan 6 minutos, yo tengo amigos que son teólogos. Teóricamente yo soy más teólogo que ellos, porque yo soy doctor en teología, soy un teólogo en serio, soy un teólogo universitario, o sea que soy doctor en teología. Sin embargo, tengo amigos que se creen teólogos, nunca fueron a una universidad teológica, pero se creen teólogos. Te hablan la mitad en hebreo, la otra mitad te la hablan en griego, en arameo también, le he escuchado algunas palabras en arameo. Les podría decir algunos, pero no. Algunas palabras, pero no. Hablan complicado.
Y yo, ¿saben lo que le contesto a mis amigos teólogos? Siendo yo el verdadero teólogo por título, tengo un diploma grandote así. Es más, tengo 3 diplomas grandotes. Siendo el verdadero teólogo universitario, les digo, yo soy un pastor pentecostal, yo quiero la vida de Cristo en mí y quiero el Espíritu Santo llenando mi corazón, llenando mi vida y guiándome a servir al Señor, a cumplir la gran comisión, a edificar la iglesia. Quiero los dones del Espíritu, quiero eso, no quiero el hebreo, el arameo ni el griego, quiero el Espíritu Santo morando en mi corazón. Pero no convencí a ninguno todavía que se baje del caballo de la soberbia del conocimiento. Pero a mí el conocimiento, si es la letra sola, no me sirve para nada, porque la letra sabemos como conocimiento intelectual mata. Pero cuando la letra te la aplica el Espíritu Santo es lo que vivifica. El Espíritu es el que vivifica. ¿Qué vivifica? La letra en mí. Porque el Espíritu es el que da la ley de Dios, la Torah, el convenio, el pacto en mi mente y lo escribe en mi corazón para hacerme vivir la vida de Cristo. Entonces, ¿cuál es el carácter de Cristo que debemos encarnar? ¿Cuál es el carácter de Cristo? 2 textos me van a decir cuál es el carácter de Cristo. El Espíritu de Dios. A ver, no nos ha dado Dios espíritu de miedo, temor. Nos ha dado espíritu, el carácter de Cristo. Poder, amor y dominio propio. Carácter de Cristo. ¿Quieren otro carácter de Cristo? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay condenación de la Torah. Tienen el carácter de Cristo. Yo quiero el carácter de Cristo. No quiero letra. Quiero el carácter de Cristo. Por supuesto, vamos a decir el Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. ¿Me sirve saberlo en hebreo? ¿O me sirve decir, oye, congregación de Dios, Yahweh, Jehová, tu Dios, nuestro Dios, es uno? Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas sus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso me sirve. Eso me sirve. Entonces, yo les estoy enseñando conocimiento que trato de que sea lo más práctico posible, porque lo práctico ustedes lo van a poder vivir, llevar a la vida diaria y a las actitudes y a los pensamientos. Gracias al Señor, yo he terminado con este capítulo de la historia, que ustedes van a repasar de su libro, porque me salté un montón de cosas, les aviso. Y tal vez alguna pregunta del examen diga algo que me haya salteado, entonces lo van a tener que leer. Tomen anestesia antes de leerlo. ¿Qué sé yo? Vayan, cómprense un cuarto de kilo de helado y mientras lo están leyendo, comen algo dulce, rico, para pasar esto que es pesado. Pero yo me la ingenié para hacérselo un poquito menos pesado, aunque no dejó de ser pesado. Pero la clase que viene vamos a ir a cosas prácticas. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el creyente? La relación del Espíritu Santo y el creyente. Así que vengan con más ánimo la semana que viene porque vamos a ver cosas lindas e interesantes. Dios los bendiga. Dios los guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Tenga de ustedes misericordia. Que Dios alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes toda clase de bendición. Salud, prosperidad, crecimiento, amor, todo eso está encerrado en la palabra Shalom. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica
para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: Diplomado en Teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, Licenciatura en Teología Pastoral, Diplomado en Teología y Práctica Ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.